Buenas noches. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA les da una cordial bienvenida el día de hoy a esta sesión en línea que estaremos llevando a cabo en estos momentos. Antes de iniciar, pues son las 7:01, voy a empezar a llamar lista para saber quiénes están en la sala, ¿sí? Para que por favor me respondan. Entonces, Ana Cecilia Zambrano Peralta, Ana Isabel Anaya Estrada, Presente, profe. Andrés Felipe Campiño, Angeli Melisa Villavizcaíno, Angie Paola Solano Chacón, Angela Yarit Barrios Lobato, Ariadnis Jael Palacio González, Camila Andrea Parra Bonilla, Carolina Restrepo Arroyave, Catherine Sánchez López, César Jair Sanguino Quintero, Presente. Cielo Estef César, ¿sí está? Sí, señora, presente. Buenas noches. Listo. Cielo Estefanía Bastías León, Presente. Crislin Presente. Carolina, Cristian Camilo Pinto Castro, Cielo tiene la mano alzada, señora. Crislin Carolina Epalza Alfaro, ¿está? Cristian Camilo Pinto Castro, Deines Ascanio Ortiz, Daisy Yurani Agudelo Realpe, Diana Carolina Herrera Bueno, Diana Yorlén Pardo Ardila, Eduard Yamit Peña Arismendi, Erika Paola García González, Fabiola Cubides Guzmán, Ferney Ríos Castro, John Mauricio Nieto Restrepo, Jordán Orlando Aguirre Campuzano, Juan Carlos Sinisterra López, Juan Manuel Gallego Saldarriaga, Presente, profe. Juan Manuel o Juan Carlos. Juan Manuel. Listo, gracias. Juliet Tatiana Pardo Trujillo, Lady Viviana Carvajal Morales,
Lady Lorena, Presente. Lady Lorena Hernández Ortiz, Sí, señora, presente. Liliana Marcela Quinceno López, Lucerito Gutiérrez Amaya, Maylin María Martínez Gamarra, María Alejandra Blanco Mestra, Mariana Mazo Grande, Michelle Alice Rosales Mona, Mónica Yolima Vanegas Pulido, Michelle Alice Rosales Mona, sí, Fabiola, tranquila que yo ya me había dado cuenta y no respondió, pero yo vi que hasta alzó la mano. Nelson Enrique Ortega Parra, Buenas noches, sí, sí, señora presidenta. Nisley Paola Santiago Manrique, Aquí estoy, profe. Sandra Patricia Rojas Giraldo, Solangis Moreno González. ¿Sí está Solangis? Estefanía Alejandra Ramírez Ballesteros, Valentina Mejía Castro, Yamilet Lasprilla Campo, Jamie Alejandra Tamayo Sáez, Presente. Jamie Lorena Pinzón, Quiñones, Presente. Gina Paola Profe. Rivera Pitalúa, Profe, disculpe, qué pena. Stephanie Ramírez, presente. señora. Stephanie Ramírez, presente. Qué pena que es que no alcancé como al permiso al momento. Ah, listo, sí, señora. Gina Gracias. Paola Rivera Pitalúa, Presente. Profe, Mónica Yolima Vanegas presente, que tampoco pude activar el micrófono en el momento que era. señora. Que Mónica Yolima también está presente en clase, sino que no pude activar el micrófono en el momento cuando me llamó. Mónica Yolima Vanegas Pulido, Sí, señora. Gina Paola Rivera Profe, buenas Pitalúa, noches. Disculpe, Maylin Martínez. listo. Yorladis González Yate, y Zuley Smith Díaz Solano. Profe, ahorita que yo hablé, ¿sí me escuchaste? ¿Quién habló? Perdón. Cielo León. Cielo. Cielo Estefanía Bastía, sí, ya. Ujú. Ajá, bueno, Listo. profe, muchas Ahorita, gracias. Es que yo no... en un ratico, vuelvo otra vez a verificar la asistencia. Bueno, Profe, buenas noches. Disculpe, Maylin Martínez no la ha llamado. listo. Profe, qué pena, no. Catherine, Sí, señora, es que quería decirle que también estoy presente, sino que es que no había podido ingresar cuando me llamó. Catherine Sánchez López. Sí, señora. Listo. Ujú. Gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches. Maylin Martínez no me ha llamado. Miley.
Sí, Maylin Martínez. Maylin María Martínez Gamarra. Sí, ya la había llamado. Ah, bueno, ya estoy aquí en la sala. Ujú. Erika García González. Listo, Erika Paula García González. Listo. Erika tiene un problemita pues de señal en el pueblo donde está, entonces que por favor estuviera ahí. Ella ha ¿Quién es? entrado todos estos días, pero hoy sí pues se le complica. ¿Quién es Niley? La que acaba de mencionar, profe Erika, casualmente, Erika Paola. Ah, listo. Erika Paula García González. Listo. Listo. Entonces, en un ratico, pues vuelvo otra vez a llamar a asistencia. Entonces, ayer nosotros habíamos visto todo lo que tiene que ver con, con la parte del registro mercantil y todo lo que tiene que hacer una persona, ya sea natural o jurídica, para empezar a registrar su empresa, ¿sí? Cuáles eran las causales, todo eso lo vimos el día de ayer. Hoy vamos a comenzar con el tema de la empresa. Entonces, eh, según el artículo 25 del Código de Comercio, ahí mismo lo define, que dice que se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Entonces, para que haya una correcta iniciación del proceso contable en cualquier organización, es fundamental que se empiecen a dominar los conceptos de empresa y sociedad, ¿sí? Muchas veces las personas piensan que porque tienen una empresa ya tienen una sociedad y son conceptos totalmente diferentes. Entonces, aquí también nos toca tener bien clarito lo que es la clasificación, las características y los requisitos legales. Cuando ya nosotros nos contextualizamos en todos estos conceptos, ya nos permite identificar la normativa que tiene cada una de ellas, ¿sí? Cuando hago referencia a la normativa, es la normativa financiera y tributaria que se aplica a las sociedades y a las empresas. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan claro cuáles son los conceptos, ¿sí? Y para darle un buen manejo contable, que eso es lo que vamos a ver la otra semana. Entonces, cuando yo hablo de empresa, hay dos tipos, hay dos características especiales, ¿sí? La empresa está arraigado, pues, mirándolo desde la perspectiva económica, se habla que la empresa es la unidad fundamental donde se logran coordinar diferentes factores, que es lo que nosotros conocemos como capital, trabajo y tecnología. Todo esto está bajo la dirección de una persona que puede ser la administradora, el representante legal o lo que nosotros conocemos como el empresario. Todo esto se hace con el objetivo de ofrecer bienes y servicios al mercado y generalmente, pues cuando se construye una empresa, lo que se busca es obtener un beneficio o también una utilidad. Desde el ámbito legal, aunque la empresa en sí misma no siempre tiene una personalidad jurídica, ¿sí? Porque ayer veíamos que puede ser también una persona natural, ¿sí? O también en la parte jurídica una sociedad mercantil. Entonces, hay esa organización de medios, hay una organización que se trabaja de medios personales, inmateriales y materiales, ¿sí? Y en ese marco se realiza de forma profesional y habitual lo que veíamos ayer de los actos mercantiles, constituyendo pues una estructura esencial para el desarrollo de la vida económica. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de las empresas. Según su objetivo, las empresas se clasifican con ánimo de lucro, que se conocen como las EOL, o sin ánimo de lucro, que son las ESAL. ¿Sí? Con ánimo de lucro, pues tenemos claro que esta clasificación tiene un objetivo y pues se van a centrar más que todo lo que yo les voy a explicar a ustedes, los beneficios que van a generar, ¿sí? Entonces, las empresas con ánimo de lucro también nosotros las encontramos como organizaciones lucrativas y son aquellas donde su objetivo principal es tener una ganancia, ¿sí? Para ser distribuido entre sus propietarios, socios o accionistas. En esencia, pues las entidades con ánimo de lucro
Su motor, pues, es la economía y se caracteriza por su finalidad y la razón de ser. ¿Cuál es la finalidad? Pues que esté generando ingresos en el momento que hay una venta de bienes o servicios y obviamente esto debe superar sus costos y sus gastos, dando así un resultado de utilidad o beneficio neto. Esto todo se va a consolidar cuando hagamos un ejercicio contable. Aquí ustedes van a ver cómo a través de un hecho económico, de unos hechos económicos, vamos a poder llegar a unos estados financieros y ahí vamos a revisar si hay una utilidad o una pérdida. También, otra finalidad de estas empresas con ánimo de lucro es la rentabilidad y la expansión. Entonces, cuando el capital es aportado por los socios, este está destinado a que obviamente se multiplique y se expanda, ¿no? Porque pues nosotros no vamos a invertir en una empresa para perder. Lo que nosotros buscamos es invertir y empezar a recibir rendimientos financieros. Y de acuerdo a cómo se maneje, que eso lo vamos a ver ahorita en la parte de administración, pues se podrá tener una rentabilidad con éxito. En la parte de distribución de ganancias, pues es otra finalidad porque las ganancias, o también es conocido como los dividendos generados, son repartidos entre los dueños o accionistas. Esto no se reparte cada día, sino se establece una fecha de cuándo va a ser la junta para hacer la repartición de esos dividendos. Y ahí se decide si cada uno toma esos dineros o se reinvierten en la empresa, obviamente para su crecimiento. Frente a la estructura legal y organizativa de la empresa con ánimo de lucro, entonces encontramos que puede ser un empresario de manera individual o una persona natural que se le puede, como ustedes están viendo en pantalla, sociedades comerciales. Entonces, aquí esa persona individual pues ejerce la actividad comercial a título personal y él está asumiendo todos los derechos y las obligaciones. Frente a las sociedades mercantiles, pues ya hemos conocido que son personas jurídicas que se han constituido específicamente para tener un fin lucrativo, donde el capital está dividido y los socios pues participan en las utilidades. Entonces ahí podemos encontrar diferentes tipos de sociedades que ya las vamos a ver más adelante. Entonces podemos hablar de las sociedades anónimas, de la de responsabilidad limitada, de la sociedad colectiva, la más nombrada en estos momentos que es la sociedad por acciones simplificadas, entre otras. ¿Sí? Dentro de estas empresas con ánimo de lucro, hay una inmensa mayoría que nosotros podemos tener en cuenta que están aportando ese tejido empresarial para la economía de nuestro país. Entonces tenemos el sector industrial o manufactura, ahí encontramos pues las fábricas de ropa, las ensambladoras automotrices, las productoras de alimento. En la parte comercial, pues tenemos la cadena de supermercados, las tiendas minoristas, y ahí también entra lo que ayer hablábamos de las plataformas del comercio electrónico. También entran las de servicios, obviamente, que están pues los bancos, los restaurantes, las clínicas, las aerolíneas, los talleres de mecánica, etcétera. Y las de tecnología, pues que son empresas que se han dedicado a hacer software, también trabajar redes sociales o son fabricantes de electrónica. Eso es lo que se llama o lo que se puede conocer como empresas con ánimo de lucro. Las empresas sin ánimo de lucro, pues son conocidas como las ESAL, ¿sí? Son organizaciones donde su propósito es lograr un fin social, ¿sí? O comunitario, cívico, artístico, científico, de cooperación. Pero aquí no hay ganancias económicas para que pueda ser distribuida entre los socios o los propietarios de la empresa. Sí, en caso dado de que estas empresas o entidades sin ánimo de lucro lleguen a generar un excedente o una utilidad, estos automáticamente deben ser reinvertidos en la misma organización
para que den cumplimiento al objeto social por las que fueron creadas. Entonces, la finalidad de estas entidades sin ánimo de lucro es que se constituyen a partir de un patrimonio que ha sido una donación de bienes y que se van a destinar permanentemente al cumplimiento del interés o del objetivo por el que nació, ¿sí? Entonces, si es investigación, beneficencia, cultura, etcétera. El principal foco de estas ESAL es que están orientadas a un fin externo y social más que los intereses de sus miembros. Entonces, aquí conocemos, digamos, universidades, fundación universitaria o hospitales, ¿sí? Eh, también frente a las asociaciones y las corporaciones de las ESAL, su naturaleza pues está constituido por un grupo de personas que se unen voluntariamente para desarrollar actividades comunes no lucrativas. Entonces, cuando se utiliza la palabra asociación es clave porque también podemos encontrar asociaciones sin ánimo de lucro, ¿sí? También hay algo que nosotros también conocemos, otro ejemplo sería, digamos, las asociaciones de padres de familia o las asociaciones deportivas o también las ONG. Entonces, también dentro de esas ESAL encontramos las entidades del sector solidario. Este grupo incluye pues esas organizaciones que buscan el beneficio mutuo de los asociados, ¿sí? Entonces encontramos las cooperativas de los trabajadores, donde busca satisfacer las necesidades comunes de sus socios a través de la prestación de servicios o actividades de bienestar. También dentro de esas cooperativas encontramos unos beneficios para los asociados, como en la parte de ahorro y crédito. También hemos visto muchas cooperativas en la parte agrícola, en el sector agrícola. Otras, otras figuras que encontramos dentro de la SAL también son los sindicatos, que son organizaciones de trabajadores para la defensa de los intereses laborales, las iglesias, que son con fines de culto religioso, las juntas de acción comunal, que son organizaciones, pues ustedes saben que son organizaciones cívicas para el desarrollo de la comunidad local o la del barrio, y pues ahí también entran las ONG, todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, la parte humanitaria, la Cruz Roja, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como las ONG. Entonces, aquí, pues como les decía, si llega a haber tenemos que tener claro que todo beneficio que les llegue a estas fundaciones tiene que ser reinvertido. No lo pueden tomar los fundadores para uso propio, porque el objetivo pues es la defensa de una causa o el beneficio de una comunidad. La financiación de este tipo de organizaciones pues se sustenta a través de donaciones, cuotas de asociados, subsidios y en algunos casos pues la venta de servicios o bienes relacionados con la misión. Les voy a enviar al, al grupo de WhatsApp un video para que cuando tengan tiempito lo vean de, de este tipo de organizaciones con ánimo y sin ánimo de lucro. Ahí les explica bien, en caso de que no haya que yo no me haya dado a entender la diferencia entre las de ánimo y sin ánimo de lucro. Espérenme un momentico, ya se los envío. ¿Cómo es que se llama? Ah, ya, gestión contable, información financiera. Entonces, ahí se los envío para que cuando tengan tiempito, lo revisen. ¿Listo? También encontramos otro tipo de clasificación de las empresas, que es por, uy, casi ya ni veo, se me está yendo la vista, según su actividad económica. Entonces, o también según su actividad económica o el sector de la economía al que pertenecen las empresas. Entonces, se clasifican en tres grandes categorías, aunque algunos modelos, aunque algunos, según las investigaciones y todo lo que ha venido según la evolución de nuestra sociedad, hay un sector que es cuaternario y el quinario, ¿sí? Entonces, en el sector primario
Aquí se agrupan las empresas cuya actividad principal es la extracción directa de la obtención de recursos naturales, o sea, la obtención de la materia prima. Aquí no hay ninguna transformación de esa materia prima. Entonces encontramos la de agricultura, pues que es el cultivo de la tierra, y la silvicultura. ¿Alguno sabe qué es la silvicultura? No, señora. No, nunca habían oído hablar de la silvicultura, raro, porque hoy en día todo el mundo habla de, de eso. Bueno, la silvicultura es la disciplina que se ocupa de la gestión, el cultivo y el mantenimiento de los bosques, de los montes y todo lo que tiene que ver con la parte forestal. Entonces, aquí se considera pues que es una ciencia y un arte porque se están aplicando esos principios ecológicos para asegurar la producción continua y sostenible, digamos, de las maderas, de las resinas, de los frutos, de todo lo que se habla de conservación de la biodiversidad, de tratar de regular las fuentes hídricas, también de proteger el ecosistema forestal y todo esto se hace para protegerlo a largo plazo. Encontramos la ganadería, pues es la cría de animales para obtener carne, leche, lana, etcétera. La pesca, pues es la extracción de recursos acuáticos, marinos y fluviales, y la minería, pues es la extracción de minerales como las piedras preciosas, el petróleo, el gas y otros recursos que vienen del subsuelo. Entonces, todo, si nosotros nos ponemos a mirar, todo lo que está a nuestro alrededor está construido con esa materia prima del primer sector. Si miramos nuestra vivienda o en el sitio donde estemos en este momento, pues necesita ladrillo, piedra, gravilla, varilla, y de dónde sale todo eso de la extracción. Si miramos nomás en la silla en la que estoy sentada, si es de madera, pues viene de los árboles, ¿cierto? La tela, pues viene, digamos, de la extracción de la parte agrícola, donde está, digamos, también lo del algodón. ¿Qué más les puedo decir? La luz, el servicio de la luz también viene, pues, de la parte de natural. Entonces, todo eso, todas esas extracciones de esa materia prima permite que podamos nosotros en este momento tener diferentes comodidades que a veces las obviamos. En el sector secundario, pues tenemos, aquí se incluyen las empresas que se dedican a la transformación ya de esas materias primas que les acabo de nombrar. Y pues ya esa materia prima se hace la transformación y sale un producto terminado, semi elaborado para terminar la construcción. Entonces encontramos la industria manufacturera, que ahí encontramos la parte textil, la parte de alimentos procesados, la parte de vehículos, de electrodomésticos, etcétera. También ahí encontramos la construcción, entonces todo lo que tiene que ver con la infraestructura de edificaciones, las viviendas, la construcción de vías públicas, puentes, todo eso. Y la parte pues de energía, que es la generación y la distribución no solamente de electricidad, sino también de gas y de agua. El otro sector es el terciario, que aquí, permítame un momento, voy a mirar a ver quién más está pendiente por entrar. Listo. Entonces encontramos la parte del sector terciario. Aquí se agrupan las empresas que no producen bienes tangibles, sino que ofrecen servicios, o sea, es algo intangible que no se puede tocar y está destinado a satisfacer pues las necesidades de los demás sectores de producción y de consumo, perdón, y de los consumidores. Entonces encontramos el comercio, entonces aquí encontramos la venta y la distribución de productos. Esto lo podemos encontrar a través de supermercados, tiendas minoristas, mayoristas, etcétera. El transporte y la comunicación. Entonces encontramos todo lo que tiene que ver con la logística, las aerolíneas, la telefonía no solamente celular, sino el otro tipo de telefonía domiciliaria y el Internet. Los servicios financieros, pues ahí encontramos las entidades financieras, los bancos, los seguros, también aquí encontramos las casas de bolsa, eh, servicios sociales, entonces encontramos todo lo que tiene que ver con la salud, la educación, la administración pública y el último que es el de turismo y hotelería, pues
obviamente las agencias de viaje, los hoteles, los restaurantes, hoy en día las caminatas, el senderismo, todo eso entra ahí. Los sectores adicionales que les decía hace un momento, que es el cuaternario y el quinario. Entonces, aquí se hablan de economías más avanzadas porque se ha logrado extraer de los sectores que acabamos de ver, pero ya especializados. Entonces, cuando hablamos de sector cuaternario, aquí es todo lo que tiene que ver con la información tecnológica, desarrollos, consultorías, desarrollo de software, etcétera, de investigación también. Y el sector quinario tiene que ver con servicios que son sin fines de lucro, pero que buscan como un bienestar, digamos, frente a la cultura, todo lo que tiene que ver con obras de teatro, pero ya frente como a la infraestructura administrativa que tiene que ver, ¿sí? También los servicios de seguridad pública, como la policía y todo eso, pero más que el personal de la policía, son las herramientas que utilizan ellos. ¿Listo? ¿Claro? ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. Catherine tiene la mano alzada. ¿Tiene algo que preguntar? Ay, no, profe. Ahí ya quedó. Y Qué pena. sí, ya se bajó. Y Cielo, que también tiene la manita levantada. ¿No? Sí, creo que me equivoqué, perdón. No, porque qué pena contigo. Listo. Listo. Entonces, no me dicen que no hay preguntas. Voy a continuar. Encontramos también la clasificación de las empresas. Entonces, las encontramos según su procedencia de capital. Entonces, aquí se basa en quién o qué entidad es el dueño de la inversión y por lo tanto, pues quién va a ejercer el control principal sobre esa organización. Existen pues las tres categorías que ustedes están viendo, que es la empresa privada, las empresas públicas o oficiales y las empresas mixtas. Las empresas privadas pues son aquellas cuyo capital social y el control pertenece a particulares, ya sean personas físicas o naturales o personas jurídicas privadas. El origen de capital, pues aquí proviene de inversionistas, socios o accionistas privados. Y el objetivo principal, pues es maximizar ese beneficio económico de rentabilidad para propietarios y accionistas, ¿no? Pues ese prácticamente es el objetivo del ánimo de lucro. Aquí, pues entran, digamos, las mayorías de empresas comerciales, industriales y de servicios, lo que nosotros conocemos como fábricas, tiendas, bancos privados, ¿no? Todo lo que vemos a nuestro alrededor que está generando utilidad. Las empresas públicas u oficiales. Entonces, estas empresas son aquellas cuyo capital social y el control pertenecen en su totalidad al Estado o a cualquier nivel de la administración pública, ya sean de orden nacional, regional, municipal o local, ¿sí? El origen del capital, entonces, proviene de fondos públicos. ¿Y esto de dónde viene? Pues de los impuestos que nosotros pagamos y de un presupuesto estatal que se empieza a ejecutar a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, a veces no, a veces pensamos que es gratis, pero resulta que no, todos se busca como ese apalancamiento con lo que nosotros pagamos de impuestos. El objetivo principal de estas empresas públicas o oficiales es satisfacer necesidades sociales o de servicio público y operar en sectores estratégicos, como cuáles: el sector de la educación, el sector de la salud, en servicios esenciales como la movilización, también en la defensa, lo que les hablaba hace un momento, y donde pues la maximización del beneficio suele ser secundario. Ejemplo, digamos, los hospitales públicos, los servicios de abastecimiento de agua o energía que están controlados por el gobierno. Y las empresas mixtas son aquellas cuyo capital social está compuesto
por aportes tanto de particulares como del Estado. Entonces, aquí es una combinación de inversiones privadas y de fondos públicos. Y aquí, pues, puede variar la proporción de esos aportes, varía de acuerdo a las características que son claves para ambos sectores, ¿sí? Aquí, pues, suelen buscar una rentabilidad económica como las empresas privadas, pero también deben cumplir objetivos sociales, por cómo se están combinando los dos aportes. Entonces, aquí podemos encontrar las empresas de servicio público, de telecomunicaciones, o como una principal, aquí sería la de Ecopetrol, ¿sí? Que Ecopetrol es una empresa mixta. Aquí les voy a mandar, en caso de que no se pueda escuchar, el videíto que vamos a ver vamos a escuchar y vamos a ver, pero pues por si acaso. Bueno, entonces lo voy a poner. Instructora, si el video tiene audio, no se escucha. Señor, Si el video tiene audio, no se está escuchando. no, pues lo voy a agrandar un poquito para que, no lo puedo agrandar desde acá. Bueno, de todas maneras, yo se lo mandé, se los acabé de enviar, pero lo pueden leer también en la parte inferior que tiene el subtítulo. ¿Listo? Lo voy a devolver para que estén pendientes del subtítulo en caso de que no puedan escuchar el audio.
¿Profe, me escuchas? Sí, sí, señora, El video no tiene audio. pero lo puse para que lo leyeran. De todas maneras, Ah, ok. se lo envié al WhatsApp para que cuando tengan un tiempito, pues el video es cortico, dura 3 minuticos, para que les quede más claro la parte de la clasificación de las empresas según la procedencia de su capital. ¿Listo? Ah, bueno, pues muchas gracias. Profe, Señora, de casualidad tiene gente en sala porque tengo varios que no han podido ingresar. A Juan Sinisterra dice que no puede, no lo dejan entrar. ya miramos, a ver. Permítame. Solamente tengo a Mariana Mazo, no tengo a nadie más. Listo, ya le comento a Juan. Y ya Gracias, ingresó. profe. Bueno, entonces, continuamos. Estábamos viendo ya según su procedencia de capital. Ahora, según el grupo de presentación de la información financiera. Entonces, aquí encontramos que la clasificación de las empresas se basa en el tamaño y la complejidad de la entidad para determinar cuáles son los estándares contables internacionales que se tienen para aplicar. Esta clasificación es relevante, sobre todo pues acá en Colombia, porque nosotros desde hace mucho tiempo adoptamos las normas internacionales de la información financiera, ¿sí? Quedó derogado el decreto 2349 y 2350 del 91, 94, no recuerdo bien, y comenzó a funcionar las normas internacionales. Entonces, el primer grupo que nosotros tenemos aquí de empresas que aplican las normas internacionales de la información financiera plena, es este grupo que incluye, pues, digamos, las empresas más grandes y con mayor complejidad financiera, y aquí, por obvias razones, pues deben de aplicar las NIF, ¿sí? Entonces, aquí, pues, encontramos cuáles tipos de empresas, las emisoras de valores, digamos, las empresas que cotizan en la bolsa o tienen instrumentos financieros que son negociados al mercado público. También las EIP, que son las entidades de interés público, que captan o manejan y administran ahorro del público, como bancos, aseguradoras, las fiduciarias, etcétera. Y también esas empresas que tienen umbrales significativos amplios, digamos, en la parte de activos, de ingreso, del número de empleados, y que además también son empresas internacionales. Entonces, ustedes saben que cuando son empresas internacionales, encontramos empresas subordinadas o también lo podemos encontrar como sucursales, donde es más que todas estas empresas, debido a su complejidad, tienen que aplicar la NIF. El segundo grupo que encontramos son las normas internacionales de la información financiera para las pymes. Este grupo está diseñado para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que no cumplen los requisitos que acabamos de leer, ¿sí? Sino aplican en el marco normativo de la parte de las sociedades de régimen simplificado. Entonces, aquí no tienen una obligación pública para rendir cuentas, entonces ellas no están cotizando en bolsas ni nada de eso, no son de entidades de interés público, sus estados financieros pues son de información general para usuarios externos y ellas pues también hay unas normas internacionales para las pymes que son más sencillas y menos costosas que aplicar las NIF plenas. Y el tercer grupo, pues son las microempresas que aplican esa contabilidad simplificada. Este grupo, ahí entran las microempresas y las entidades de menor tamaño y complejidad. Entonces, aquí, pues el régimen contable es mucho más sencillo. Este tipo de empresas cuentan con una planta a veces mínima de 10 o no supera los 10 trabajadores y sus activos totales pues son mínimos y la operación, tanto las operaciones normales del negocio como la estructura son simples. Entonces, aquí también les voy a pasar un videíto que habla de todo lo que tiene que ver con la contabilidad simplificada o las normas de la información financiera para las microempresas.
que es más que todo muchos de ustedes que se van a ver pues vistos en el momento de llevar a cabo su etapa productiva para que empiecen desde ya a revisar este tema. Bueno, continuamos con según su capital. Entonces tenemos multinacionales, grupos económicos nacionales y locales. Entonces, las multinacionales, pues son aquellas empresas que realizan las operaciones a nivel mundial, generalmente están constituidas con capital extranjero. Aquí podemos tener, digamos, un ejemplo mm, como el BBVA. El BBVA es un banco de España, pero a nivel mundial tiene por todas partes, tiene una sede matriz y unas filiales en diferentes partes del mundo. Grupos económicos, entonces encontramos las empresas que pertenecen al mismo grupo de socios o propietarios, pero se dedican a diferentes sectores de la economía. Obviamente estas empresas son legales, pero están independientes unas de las otras. Solamente lo único que los vincula, pues es el nombre de sus socios. Entonces, también aquí en esos grupos económicos se encuentra una matriz o un conjunto de accionistas que controlan el resto de empresas. Aquí podemos hablar del Grupo Santo Domingo o de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ese tipo de empresas que ellos manejan. Las nacionales, pues son las empresas que se crean aquí en el territorio colombiano y cuentan con una empresa principal y en algunas ocasiones tienen varias sucursales, como por ejemplo Panamericana. ¿Sí? Panamericana es una empresa colombiana. Toto o Arturo Calle. Son empresas colombianas, pero que en diferentes partes del territorio colombiano se están presentes. Y locales, pues son las que funcionan dentro de la misma localidad que nosotros conocemos. El otro tipo de clasificación de empresas es según su naturaleza. Entonces aquí, ayer hablábamos un pedacito de eso, que eran las naturales y las jurídicas. Entonces, cuando hablamos de naturales, pues se refiere a la identidad legal que adopta el negocio una persona para operar con responsabilidad. Este 100% lo asume su propietario, ¿sí? Y pues aquí esta parte de persona natural, ¿sí? Pues es conocido como el dueño de la empresa. Entonces, lo que hablábamos ayer, que su identificación legal, pues es el nombre de la persona y la identificación, pues es su número de cédula con un dígito de verificación al final. El capital de este tipo de empresas, de personas naturales, pues es aportado 100% por el dueño y no hay separación legal del patrimonio. Y su responsabilidad es ilimitada. Entonces, el empresario debe responder por todas las deudas y obligaciones del negocio con todo su patrimonio personal, ¿sí? Aquí, pues, cuando nosotros hablamos de patrimonio personal, se están incluyendo esos bienes que no forman parte del negocio. Digamos, si yo tengo una empresa, por decir, de una empresa de hacer, ¿qué le digo yo? Loza. Entonces, cerámica, pintura, todo lo que tiene que ver cuando uno hace loza. Pero en caso de que yo llegue a empezarme a lo que veíamos ayer de la insolvencia económica, entonces yo tengo como dueña del negocio empezar a responder no solo con lo que tengo en mi negocio, sino hasta con mi casa o mi carro, dependiendo de las deudas que tenga. El proceso de constitución de este tipo de empresa de persona natural, pues es muy sencillo, ayer lo veíamos, y pues no requiere de una gran, digamos, de tener una sociedad para poderlo hacer. Entonces, aquí prácticamente un ejemplo de esto sería los comerciantes minoristas o los profesionales también independientes que trabajan bajo su propio nombre. Las personas jurídicas, pues ya es una empresa que se constituye como una persona jurídica legalmente constituida, que lo veíamos ayer,
Y pues aquí en esas empresas jurídicas se conforma con varias personas, ¿sí? Que se les llama propietarios o también socios. Entonces, su identidad legal, pues la empresa tiene un nombre social o una razón social, en algunos casos tiene una razón comercial, que era la que veíamos ayer, tiene un número de identificación propio, que son 9 dígitos, más un dígito de verificación. Ese dígito es totalmente diferente a los números de cédula de los socios. El capital social, pues está separado, aquí se está separado de los bienes personales de los socios. Aquí la responsabilidad es limitada, mientras que lo que veíamos ahorita con la persona natural es limitada. Entonces aquí responde hasta lo que aportó, ¿sí? Y pues el patrimonio, aquí lo que se busca es proteger el patrimonio personal de cada uno de los socios. Para la Constitución, aquí sí se requiere elevar un acto público como una escritura pública o un documento privado para poder llevar a cabo la inscripción en el registro mercantil. Entonces aquí encontramos las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas, que son las SAS, las limitadas, etcétera. Ahorita vamos a ver los tipos de sociedades. También encontramos otro tipo de empresas que es según su tamaño. Entonces encontramos el manufacturero, el de servicios y el comercial. Pero dentro de cada uno, dentro de cada sector, encontramos pues el microempresario, el pequeño empresario, el mediano empresario y el grande empresario. Y de acuerdo a esto se empiezan a tasar unas VTs, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se hace? Porque la clasificación cambió. Antes era micro, pequeña, mediana, grande y súper grande empresa, algo así era. Pero entonces, con el decreto 957 del 2019, se cambió y se utilizó este criterio que se va a tasar a través de las VTs, ¿sí? Y pues aquí el objetivo de esta clasificación es solamente tener micro, pequeña, mediana empresa, que la mediana empresa y la conocemos como las pymes, ¿sí? Entonces, aquí la microempresa, pues es la de menor tamaño, ¿sí? Y con el menor volumen de ingresos. La pequeña empresa pues tiene ingresos superiores a lo que es la microempresa, pero no supera a la mediana empresa. Y la mediana empresa es de mayor rango que de la gran empresa y aquí pues se consideran sus ingresos superiores. Entonces, como les decía, todo está trazado en VTs, que es la unidad de valor tributario, que es esta unidad de medida está fijada por la DIAN. Entonces, por lo tanto, cada año es fijado. Entonces, por lo tanto, pues estos valores absolutos en pesos colombianos, pues iban a variar. Por eso se tasó en VTs. Entonces, para no tener que estar cambiando cada año digamos, midiendo ese tipo, el tamaño de la empresa por pesos, entonces se convirtió en VTs. Y de acuerdo a las VTs se empieza a clasificar por el mayor volumen de ingresos de acuerdo a la actividad. Y de esa manera, pues se clasifican los tipos de empresas. ¿Sí? Entonces, dentro de la comercial tenemos esto que es menor a 44.769 VTs. En este momento sí no tengo cuánto es el valor real de una VT, porque eso estamos hablando de la VT del 2024. Entonces, no lo recuerdo. Pero lo pueden investigar y ahí ustedes hacen la conversión de la VT con lo que les estoy mostrando para saber cuánto es la cantidad del valor para promediar el tamaño de la empresa. ¿Preguntas hasta ahí sobre todo lo que tiene que ver con empresa? No, señora. ¿No? Listo. Entonces voy a continuar La profe, con señora. yo no entendí lo de la VT. Se mide por la cantidad de ingresos anuales de la empresa, así se mide su tamaño. Sí, o sea, si usted me va a volver un poquito al anterior,
acá, ¿sí? Entonces, el sector manufacturero, la microempresa se mide por esos 23.563, que es la unidad de valor, ¿sí? Entonces, el VT del 2024, la verdad no recuerdo, pero creo que estaban 47.000 pesos, creo que era. Entonces, yo cojo, digamos, que sea 47.000, sí, me parece que es 47.000 pesos. Entonces, de acuerdo a esos 47.000 pesos, lo multiplico por los ingresos que debe tener. Si son menores a los 23.563, digamos, voy a coger esos 23.563 pesos. Espere que esta calculadora no sirve, 23.563 pesos por la VT que digamos que está en 47.000 pesos para el 2024. No estoy segura si está bien o no, pero Mm, yo creo que aquí hice algo mal porque no me dio 23.563 por los 47.000. Pero la hago en Excel porque es que esta calculadora está como fallando lo que tengo acá. Entonces, son 23.000 ¿qué? 23.563 por los 47.000 pesos que dice que vale una VT. Entonces, ese valor que yo tengo, que me da, es con lo que yo empiezo a revisar si mi empresa está cumpliendo o no está cumpliendo. Entonces, aquí dice que es menor a 1.107.000, no, a 1.107.461 pesos. Ahí se empieza a revisar que si entra como microempresa. Si es mayor a 23.563 unidades de valor tributario o menor a 204.995 VTs, se clasifica en pequeña empresa, pero del sector manufacturero. Si nosotros miramos, dependiendo del sector, varía la VT para empezarla a clasificar. ¿Es claro? Sí, señora. Sí, profe, ahora sí ya entendí un poquito más. Muchas gracias. Listo. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, digamos, si yo soy en la empresa comercial, debo tener en cuenta estas VTs, ¿sí? La convierto y reviso mis ingresos. Y si esos ingresos son menores a 44.769, me clasifico como una microempresa. Si es mayor a los 40.769 VTs, pero no, y menor a 431.196, pues es una pequeña empresa comercial. Si es menor a 431.196, pero mayor a 2.160, es una mediana empresa del sector comercial. Y la grande, pues es este valor, pero en la parte comercial. Entonces, por eso cada una se tasó de acuerdo a la norma que salió en el año 2019, que era el decreto 957, sí, el decreto 957 del 2019, que le dio una nueva clasificación a las empresas. Todo esto se dio pues debido a lo del COVID, que se empezó a revisar ese tema. ¿Listo? ¿Es claro? Ahora sí. Sí, señora, muchas gracias. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de sociedad. En el artículo 98 del Código de Comercio se refiere a que la sociedad es una persona jurídica legalmente constituida, que nace a partir de un contrato entre dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas. Y esto, pues esta sociedad nace con el objetivo de realizar una actividad económica y repartirse en las utilidades. Por eso, el artículo 98 dice que son dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables, en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Tenemos que tener claro que a veces los aportes no son solamente dinero, también pueden ser en especie o en trabajo.
De esa manera, pues se parte de formar una sociedad. Cuando hablamos de sociedad, estamos ya hablando de una persona jurídica. Esa persona jurídica es distinta de los socios individualmente. Por eso algunas veces se nombra un representante legal para esa persona jurídica o por lo general es un representante legal, muy rara a la vez es un administrador. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de sociedad, estamos hablando de una persona jurídica y que esa persona jurídica tiene unas características. La primera es la personalidad jurídica independiente. Entonces, cuando se ha legalizado o se ha constituido legalmente a través de un registro mercantil, la sociedad ya tiene su propia existencia. Entonces, esa existencia es diferente a la de sus dueños. Por eso se habla que adquiere derechos y contrae obligaciones y es representada legalmente. Los aportes de los socios deben contribuir con capital, lo que les acaba de decir, dinero o bienes, o con la parte de trabajo o también en la parte industrial. El objeto social, pues se debe definir la actividad económica que sea totalmente lícita para poder llevar a cabo el desarrollo de esa sociedad. Y es con ánimo de lucro porque el fin principal de una sociedad es obtener ganancias y repartirlas pues entre los socios. Su responsabilidad es limitada generalmente, porque en la mayoría de los tipos, cuando nosotros hablamos de societarios, como la SAS o la limitada, la responsabilidad de los socios se limita al monto de los aportes y de esta manera se está protegiendo el capital del personal. Ejemplo, si digamos Nisley y yo hacemos una sociedad, ella aporta, digamos, el 80% y yo el 20%, pues en el momento de repartir las utilidades, yo no puedo esperar que a mí me van a dar el 50% de las utilidades y el 50% a ella. No, se da de acuerdo al porcentaje del aporte que yo di. A ella, si fueron, digamos, 10,000 pesos, el 80% de esos 10,000 pesos se los darían a ella y a mí me darían el 20% de esos 10,000 pesos. ¿Es claro? Sí, señora. Listo. Entonces, por eso se habla de esa responsabilidad, porque se participa de las utilidades de acuerdo a lo que yo doy y se habla de que es una responsabilidad limitada, diferente a la de la persona natural que ya sí responde con todo su patrimonio. Aquí no, aquí se protege el patrimonio de esos socios. Por eso nosotros aquí encontramos los diferentes tipos de sociedades. Entonces encontramos sociedades de personas y sociedades de capital. Las sociedades de personas están la colectiva, la comandita simple por acciones, la responsabilidad limitada y la unipersonal. Y las de capital encontramos la sociedad anónima, la comandita por acciones, la de acciones simplificadas y la mixta. Entonces, la sociedad colectiva. Esta sociedad colectiva es el tipo más estricto de la sociedad, ¿sí? Porque aquí todos los socios administran y responden por las deudas sociales de forma solidaria e ilimitada. Y aquí en esta sociedad colectiva, los socios responden hasta con su patrimonio personal. Por eso se habla de solidaria. La sociedad en comandita simple, permítame un momentico, permítame un momentico y ya vuelvo con usted. Listo. Entonces, les estaba explicando la sociedad colectiva. La sociedad en comandita simple. Esta
tiene dos tipos de socios, unos que son gestores, que son los que administran y tienen una responsabilidad ilimitada, y los otros son los socios comanditarios, que ellos solo aportan capital y su responsabilidad es limitada. La sociedad de responsabilidad limitada. Aquí se combinan elementos, ¿sí? Porque la responsabilidad de los socios es limitada hasta el monto de sus aportes, pero en el momento de la cesión de cuotas es restringida y requiere la aprobación de los demás socios. O sea, cuando estoy hablando de cesión es que que un socio se quiere retirar y quiere entregar sus acciones. Pero entonces se limita para que sea repartido equitativamente y que no haya un socio que tenga el mayor control de las acciones, sino que todo sea aprobado por todo, que haya un consenso entre los socios. La empresa unipersonal, pues antes de lo que nosotros conocemos como la SAS, existía la empresa unipersonal, que su sigla era EU. Esta estaba regulada con la ley 222 del año 95 y pues realmente con la SAS se ha disminuido considerablemente este tipo de empresas, ya que pues las SAS ofrecen mucha más flexibilidad, sobre todo en el régimen de acciones y la facilidad de administración. Cuando uno crea una SAS, tiene la posibilidad de tener diferentes desarrollos de objeto social. Ejemplo, si yo vendo zapatos, dice, por decir, empresa comercial Media Flechas, ejemplo. Pero entonces esa empresa comercial está dedicada a vender zapatos. Pero resulta que el negocio de zapatos a mí no me dio, ahora voy a vender libros. Entonces, no necesito hacer la liquidación de esa empresa para que nazca la otra. Si lo único que se cambia es el objeto de desarrollo social. Lo único que yo tengo que hacer es irme a Cámara de Comercio y actualizar mi actividad económica, el SIU, y lo puedo ejercer. Es más, cuando se hace el registro de la empresa, tiene la posibilidad de registrar 3 o 4 actividades, uno pueda, digamos, tener esas posibilidades de ejercer el comercio de diferentes sectores, ¿sí? Entonces, la SAS pues se ha convertido pues en esa opción predilecta para las personas que están emprendiendo para formalizar su negocio con una responsabilidad limitada. Ahora, pues vamos a ver las sociedades de capital. Juan Carlos tiene la mano levantada y Ángela. ¿No? Y Ángela. Ángela, ¿tiene algo que decir? Bueno, yo ahí la vi generalmente. Listo, entonces ahora vamos a las sociedades de capital. Entonces, encontramos la principal, que es la sociedad anónima. El foco de estas sociedades de capital, el aporte económico y la fase de transferencia de capital, es buena porque aquí no importa tanto la identidad del socio, sino aquí se está hablando es de acciones. Entonces, la sociedad anónima pues está pensada para grandes empresas. Aquí requiere un mínimo de 5 socios para la sociedad anónima. El capital también se divide en acciones de libre negociabilidad y la responsabilidad limitada en los aportes. Aquí sí puede haber un socio o un accionista mayoritario. Bueno, y pues de acuerdo a ese porcentaje, tiene la responsabilidad en sus aportes. La sociedad en comandita por acciones es similar a la sociedad en comandita simple que está catalogada en la empresa personal, pero aquí el capital de los socios comanditarios pues está dividido en acciones. La sociedad por acciones simplificadas, que es lo que nosotros conocemos como SAS,
Este tipo de sociedades es lo más moderno que tiene nuestro país, porque puede tener un solo accionista, puede crearse como una empresa unipersonal o puede tener varios socios. Esa es como la innovación de esa sociedad. Aquí la responsabilidad es limitada hasta el monto de sus aportes y esta sociedad pues se constituye a través de un documento privado. Y la sociedad mixta pues es una empresa cuyo capital y control está compartido, lo que veíamos hace un momento, entre el sector privado y el sector del Estado. Entonces, en Colombia, todas estas sociedades que ustedes están viendo en pantalla se rigen por el derecho comercial, pero su principal característica es que están sujetas a normas especiales de contratación y control fiscal, pues debido a la participación estatal. Y todo tiene que ver con lo que veíamos anteriormente, de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener claro lo de las VTs para saber cómo se empiezan a clasificar todos estos tipos de sociedades o de empresas. Ya cuando una empresa pues ya se ha puesto en marcha y todo eso, entonces puede entrar a la disolución. Entonces, cuando una sociedad comercial en Colombia ya definitivamente no da más, se entra a un proceso de liquidación donde pues se busca finalizar los negocios pendientes, pagar las deudas, parten, digamos, los dividendos a los socios. Lo primero que se hace cuando una empresa entra en disolución es informar, ¿sí? Informar ante Cámara y Comercio y todo eso de que la empresa entra en liquidación para revisar las deudas. Las primeras deudas que debe cubrir una empresa que está en disolución o en liquidación son las que tiene con el Estado, todo lo que tiene que ver con impuestos, multas de pronto. La segunda son las que tiene que ver con los proveedores. La tercera con los empleados y por último, las deudas que tiene con sus socios. Entonces, las causales de disolución, nosotros las encontramos en el artículo, ay, me quedó mal, es el 218, no el 128 del Código de Comercio. Entonces, tiene un vencimiento de término por expiración o porque ya sea, o sea, cuando se hacen los estatutos de las sociedades, ahí va una cláusula de vencimiento de términos. Aunque hoy en día muchas sociedades como las SAS se logran constituir a un término indefinido, pero por lo general las otras sociedades se constituyen a, a una fecha cierta. Imposibilidad del objeto. Entonces aquí se puede dar la disolución porque ya no hay cómo desarrollar las actividades del objeto social, ¿sí? Entonces aquí se ve, digamos, por fuerza mayor o porque también se puede dar porque las actividades se convierten ya no lícitas, sino ilícitas, o pues ya porque definitivamente no se puede llevar a cabo por deudas, dependiendo. Patrimonio neto inferior. Esto quiere decir que cuando ocurren pérdidas que empiezan a reducir el patrimonio de los accionistas por más del 50% del capital suscrito, de lo que se suscribió, ¿sí? Entonces, digamos, si yo di 1.000.000 de pesos, pero las ganancias son de 200.000 pesos, pues realmente eso no está generando de acuerdo al porcentaje que se haya establecido en la escritura pública de constitución. También la reducción del número de socios también se puede dar porque se empiezan a retirar los socios y pues obviamente con menos de 2 personas pues no se puede formar una sociedad como una sociedad limitada, porque recordemos que las sociedades anónimas mínimo se constituye con 5 socios. En caso de que un socio se retire, pues ahí entra la disolución. Entonces, ya ahí se entraría a mirar en una disolución, pero se podría tener una salvedad que esa sociedad limitada o anónima se puede convertir en una SAS, ¿sí? O también podría ser en una empresa unipersonal, dependiendo.
Causales estatutarias. Entonces aquí que los socios o accionistas hayan pactado expresamente que esa empresa iba, digamos, hasta el 31 de diciembre del año 2025. Entonces ya está escrito, ya está tácitamente la vida de esa empresa, entonces se da por esa cláusula estatutaria. Voluntad de los socios, porque ya pues los socios decidieron entre todos de mutuo acuerdo darle final a ese desarrollo del objeto social o por una orden de autoridad, por una decisión competente, porque cuando entra en disolución, también lo primero que toca informar es a la Superintendencia de Sociedades. Ellos ponen un aviso en la matrícula donde se expresa que esta empresa está en proceso de disolución. Las otras características, estas son generales, las otras son específicas y las específicas están dadas por la Ley 258 del 2008 que me habla solamente de la sociedad por acciones simplificadas, las SAS. Entonces, cuando hablamos de vencimiento de término, pues cuando se ha estipulado como en la anterior, imposibilidad de desarrollar el objeto social, cuando se inicia esa liquidación por trámite judicial, cuando se ha hecho en los estatutos también, se ha puesto, se ha escrito tácitamente hasta cuándo va la empresa, por la voluntad del accionista único, porque recordemos que las sociedades por acciones simplificadas se puede dar por una sola persona, o a través de la asamblea de los accionistas y por orden de una autoridad competente. Entonces, aquí para la sociedad anónima es necesario tener claro que las causales están específicas en el artículo 218 y dice que, pues en ese artículo dice que el 95% de las acciones suscritas pueden llegar a pertenecer a un solo accionista en la sociedad anónima. Es la única como salvedad que se tiene. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de una disolución. Entonces, cuando ya realmente se ha puesto en firme un acto de que hay una disolución empresarial, la sociedad formaliza lo que les decía hace un momento a través del registro mercantil de Cámara y Comercio. Eso es obligatorio que lo debe hacer, ¿sí? Porque si no, incurre se me olvidó el nombre de ese contrato, en un vicio redivitorio en el momento en que vaya a contratar con otra empresa. Entonces, la sociedad debe añadir en el registro mercantil en liquidación y a su razón social, pues le tiene prohibido iniciar operaciones con otras empresas hasta que no se defina los asuntos pendientes con las deudas que tenga y todo lo que conlleve al cierre de esa empresa. ¿Listo? Fenómenos societarios. Entonces, esos fenómenos societarios en Colombia son las reformas estatutarias que se dan para las reorganizaciones empresariales, ¿sí? Son operaciones que pueden ser jurídicas o económicas mediante las cuales una sociedad de todas las que hemos visto cambia drásticamente su estructura, su tamaño o naturaleza sin ser necesariamente el cierre o la liquidación de esta empresa. Entonces, esa transformación busca, digamos, optimizar los recursos que tiene en ese momento la empresa para que sea eficiente, para que vuelva otra vez a apoyarla, para que crezca, como que darle supervivencia a esa sociedad, ¿sí? Esto pues está regulado a través del Código de Comercio y de la ley cuando se creó la ley de la empresa unipersonal, la ley 222 del 95, ahí se habla de esos fenómenos societarios. Entonces, los principales fenómenos que tenemos es transformación, fusión y escisión. Cuando hacemos referencia a la transformación, es que es un cambio de un tipo social a otro. Entonces, la sociedad mantiene su misma personalidad jurídica, pero su cambio es de manera legal.
Entonces, digamos, una sociedad adopta, por decir, pasa de una sociedad limitada a una sociedad por acciones simplificadas, puede ser. Aquí en este caso, pues no implica la disolución de esa personería jurídica, sino simplemente se le hace como un otro sí a esa compañía. ¿Qué busca esto? Pues que haya una flexibilidad porque se va a convertir en una SaaS sin tener que desaparecer de la parte comercial y se adapta, pues digamos, a todo lo que está regulado con las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Digamos, revisan los socios, el régimen de responsabilidad, todo lo que hemos visto. La fusión. Aquí hablamos de, su mismo nombre lo aclara, que es la fusión de dos o más sociedades en una sola. Y aquí, pues, no necesariamente se tiene que liquidar, sino se disuelve esas sociedades. Entonces, cuando esas dos o más sociedades buscan crear una nueva sociedad, pues nace una original sin que se disuelva la otra, pero, digámoslo así, una sociedad está absorbiendo a la otra, pero en ese momento que la absorbe, incorpora el patrimonio de la otra sociedad. ¿Sí? Entonces ahí están subsistiendo sin necesidad de disolverse. Ese patrimonio de las sociedades disueltas, todo se transfiere, digamos, de una sola vez, en un solo bloque. Y los socios, pues también siguen teniendo, digamos, se actualiza la participación que tiene frente a la sociedad. Y pues el objetivo de esto es que busca como que no se disuelva, sino consolidar esos activos. Y la escisión, pues es la división de una sociedad en dos o más partes. Entonces, un claro ejemplo, antes estaba solamente Bossi, pero hubo una escisión, entonces nació Vélez y quedó Bossi. Y si ustedes miran, por lo general, casi en todos los centros comerciales, siempre está una al lado de la otra, Bossi y Vélez. Entonces, una parte de ese patrimonio de la sociedad se transfiere y nacen nuevas, pero no se transfiere la totalidad. Entonces, digamos, hay como todavía hay un vínculo, como un yugo a esa sociedad. Eh, Cuando ya definitivamente hay una división de todos los estatutos y todo, entonces se disuelve una sociedad para darle creación a la otra. Y de ahí se transfiere todo lo que se tenía de esa sociedad a la nueva sociedad que están haciendo. Entonces, aquí lo que se busca es que no haya un solo riesgo, sino que hayan diferentes líneas del negocio, pero que todas tengan relación una con otra. Por eso les estaba poniendo el ejemplo de Bossi y Vélez. Entonces, estos tres tipos de fenómenos lo que buscan es dar herramientas para tener la supervivencia estratégica de las empresas. Entonces, siempre se busca que, pues, que se mantenga y no se vaya a acabar. Entonces, cuando ya definitivamente hay una disolución y una liquidación, pues es la etapa del inicio del fin de esa empresa. También otra opción que se puede dar, digamos, otro fenómeno que se relaciona con esto, es la adquisición o la enajenación global de los activos. Entonces, aquí hay una venta de todos los activos o también se puede dar una venta de todos los pasivos de una sociedad, pero no cambia su forma jurídica, pero puede llevarla a la disolución de esa empresa en caso de que ya se acabe el patrimonio y no tenga cómo operar. Y en el registro mercantil, pues todo esto debe quedar registrado en las actas. Recuerda que ayer también veíamos que tiene que haber un efecto protocolario registrando las actas, los libros de contabilidad,
Todo eso ahí en la parte del registro mercantil también se tiene que escribir que una disolución o una escisión o una transformación de esa empresa. ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. Listo. Gracias por responder. Entonces, ahora vamos a hablar de la parte de administración, ¿sí? La administración, pues, es un proceso donde se planifica, se organiza, se dirige y se controlan los recursos que tiene la empresa. Eh, ¿Para qué se hace esto? Para que la empresa, pues, logre alcanzar los objetivos, pues, de manera eficiente y efectiva. Entonces, la ley, no hay una definición legal de la administración. Lo que sí hay es que está la ley 60 del 81 que reconoce la profesión de la administración de empresas. Y con esa ley se creó el Consejo de Profesionales de Administración de Empresas para regular el ejercicio de los administradores. También a través de la Constitución Política, por allá en el artículo 333, habla de que se garantiza la administración empresarial libre y la libertad económica que le está permitiendo a los empresarios y a los administradores gestionar sus negocios con autonomía, pero obviamente todo tiene que estar dentro de los límites de la ley. Entonces, por eso se regula la, la carrera del administrador y se da, y dentro de esa norma de 1981, la ley 60 de 1981, se establecen cuáles son las responsabilidades que tienen los gestores o los administradores, y también le da pues esa, digamos, esa vía implícita para desarrollar la actividad comercial. Esa parte de la administración cuenta con unas áreas funcionales. Esas áreas funcionales, pues, son los principios básicos o es como la guía rectora que deben tener cada departamento de una empresa para que logre cumplir la misión de su empresa de manera eficiente y coordinada con todos los objetivos organizacionales que se tienen. Entonces, si ustedes miran en el material de formación, yo no lo abordé acá, porque si no me extendería mucho, pero hay unos principios o unos pensamientos de diferentes pensadores que fueron los que dieron origen a la ciencia de la administración. Entonces, con esos principios que hoy en día nosotros los seguimos implementando en cada una de las empresas a nivel mundial. Entonces se enfoca para que tiene que haber una persona que sepa administrar bien cada uno de esos punticos que son focales en una empresa, para que si hay una transformación de insumos o de bienes o de servicios, se haga de calidad, ¿sí? De eficiencia. Entonces, por eso se habla de eficiencia en la productividad, en esas áreas funcionales de la parte técnica. Entonces, tiene que ver todo con minimizar los recursos, cuando nosotros hablamos del costo tiempo o costo material o costo energía. Y esto se hace también no solamente para minimizar recursos, sino para maximizar los procesos de producción. También aquí entra todo lo que tiene que ver con el control de calidad, mantener esos estándares que buscan, pues también cuando una empresa mantiene un estándar, tiene posicionamiento en el mercado y obviamente, pues al tener un posicionamiento en el mercado, pues está reduciendo esa insatisfacción del cliente. También busca optimizar cada uno de los procesos, siempre en mejora continua y teniendo una flexibilización para esa línea de producción que se adapte rápidamente a los cambios cuando hay una demanda o una variación de productos. En la parte comercial, pues se trabaja todo lo que tiene que ver con compra y venta de bienes y servicios. Entonces aquí se revisa
cuál es la satisfacción de las necesidades del cliente y cómo se están generando los ingresos. Entonces, hay una orientación del cliente, cómo se debe centrar, cómo se debe identificar, cómo se comprende y se satisface las necesidades del cliente. Todo eso se hace a través de unas listas de chequeo, de unos cuestionarios, todo esto. También se asegura de que el producto que se está dando sea acorde con el servicio que se quiere satisfacer y que todo esto pues tenga un precio justo, que allá también se revisa todo lo que tiene que ver con la distribución, la parte de comunicación del producto, se miran cuáles son las estrategias de mercadeo que hay, digamos que solo por hoy con su tarjeta de crédito lleve el computador Acer 2100 por 1 millón de pesos, ¿sí? Algo así. Todo eso busca todo esto de comercial trata de la psicología del marketing, cómo le estoy llegando a mi cliente, pero también entra la ética comercial, que lo que yo el producto o el servicio que estoy ofreciendo, pues es honesto y que obviamente lo que se busca es construir relaciones a largo plazo con el cliente. En la parte financiera, pues es uno de los principios básicos de las áreas funcionales, porque pues los recursos es la parte rectora de la empresa. Y ahí, con esos recursos, pues se está revisando si se está cumpliendo la misión de la empresa de manera eficiente y coordinada. Y obviamente todo eso está alineado, como les había dicho hace un momento, con todos los objetivos organizacionales que tiene la empresa o la institución. Entonces, aquí también entra pues en esa parte, eh, mirar no solamente la parte de los recursos financieros, sino también entra la parte de contabilidad, cómo la contabilidad registra esos hechos económicos y esos hechos económicos, qué impacto tienen en la parte financiera, como que trabajan de la mano la parte financiera con la parte contable. Y por último, pues entra la parte administrativa, que tiene que ver todo con, digamos, la jerarquización, la unidad de mando, la división del trabajo, cuando se habla de manuales de funciones, todo eso tiene que entrar ahí en la parte administrativa. Entonces, por eso es importante que cada proceso administrativo tenga unas actividades clave. El proceso administrativo cuenta con una planeación, una organización, una ejecución, una dirección, perdón, y un control. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta parte del proceso administrativo de la planeación, es el qué hacer. Entonces, esta fase es como la estructuración de qué y cómo se debe realizar cada acción. Las actividades claves, como las que ustedes están viendo ahí, es definir la misión, los objetivos de la empresa, establecer las políticas, programas y procedimientos. Ahí también entra todo que ver con el reglamento interno del trabajo, desarrollar estrategias para posicionar a la empresa y hacer un presupuesto. Y si miramos, cada actividad clave tiene que ver con lo que anteriormente veíamos, ¿sí? Que era, me vuelvo un poquito, con la producción, la parte comercial, la parte financiera y la parte administrativa, ¿sí? Cada proceso administrativo entra en esas 4 fases. El otro es la organizar. Entonces, esa parte de organización tiene que ver cómo se establecen, digamos, las funciones o más que las funciones, las responsabilidades que tiene cada departamento. Entonces, aquí se va a revisar qué impacto tienen esas decisiones que se están tomando y también cómo lo voy a hacer para lograr esos objetivos. Entonces, las actividades claves son las que ustedes están viendo. Entonces, lo que les decía, el organigrama, los cargos y las funciones de cada puesto, la jerarquía, las las funciones de cada departamento, de cada área, dependiendo. El siguiente, pues, es la dirección.
Entonces, la dirección, aquí es la fase de ejecución, aquí es donde se motiva, se comunica, se supervisa cada una de las tareas que tiene el personal asignado. Entonces, aquí ya se empiezan a tomar decisiones, se tiene que también mirar cómo se motiva el equipo de trabajo a través de esas herramientas que se están utilizando para darse a conocer, establecer unos canales de comunicación y siempre mirar que sea liderazgo y no el jefe, ¿sí? Cuando se habla de liderazgo es que se trabaja en equipo y no solamente una persona. Por eso hace mucho tiempo se dejó de hablar de jefes, sino hoy en día se trabaja de líderes. Y por último, pues encontramos el control. Este control, pues ya a través de unas listas de chequeo, porque se está midiendo, se está evaluando, y a través, y de acuerdo a esos resultados, se corrige el desempeño para dar un reajuste y poder llegar a los resultados que se habían planteado en la parte de planeación. Entonces, se trabajan con unas medidas métricas, que esas medidas son estándares de desempeño, miden el desempeño, comparan el desempeño, establecen acciones correctivas a través de lo que les decía, esas listas de chequeo, esos indicadores claves de los CAPELs es una medida que mide el progreso de la meta que se ha propuesto, ¿sí? Pero se mide a través de la parte porcentual. Entonces, cada etapa de la parte administrativa, porque tiene que ser un ciclo continuo de la planeación, de la organización, de la dirección y el control, cada uno de esos resultados nos dan un control, nos retroalimentan y buscan hacerle un seguimiento a esa planeación, permitiendo que la empresa siempre esté en constante aprendizaje y mejora constante. Entonces, ese es el papel de un administrador de empresas, ¿sí? Lograr establecer todas esas etapas de acuerdo a cada proceso que se da. Eso era lo que tenía por hoy. Ya hoy terminamos de ver todo lo que tiene que ver con el primer tema, que era la normalización, normatividad, se me olvidó el nombre. La normativa, sí, normatividad y formación de empresa. ¿Preguntas? ¿O todo quedó claro? Pues ya con todo este tema, ya ustedes pueden llevar a cabo la infografía para que la puedan presentar, aunque vi que ya hay 15 personas que entregaron la infografía, mañana la califico. Bueno, Una Pero pregunta. de todas maneras, la infografía nos habías dicho que el último plazo es el domingo, ¿sí? sí, Nelson, dígame. Y otra cosa, la infografía nos dice que hasta el domingo, ¿sí? Para poder cargar son 5 infografías, según lo que estaba leyendo. La verdad no le escuché bien. Qué pena. ¿Ahí me escucha? Disculpa. Sí, Las Vamos a entregar el domingo. infografías que tenemos de las actividades para entregar tenemos hasta el domingo, ¿verdad? sí, la infografía, sí. Sí, señor. Ok, La gracias. otra, la otra actividad, no me acuerdo qué es. ¿Alguno la tiene a la mano? La otra evidencia, que ayer la vimos. Y la siguiente actividad sería el informe ejecutivo, etcétera. Y Ese también lo pueden ir haciendo. según el cronograma, perdón, ese nos da fecha hasta el día 20. Profe, ¿y ahí qué es lo que tenemos que hacer? Sí, ahí toca, es coger una empresa y diligenciarla. Sí, ya me acordé, ayer lo vimos, lo del informe ejecutivo, sí. Profe, pero ¿es una empresa inventada o tiene que ser una empresa real? Lo ideal sería que sea real. Empresa real. Profe, una pregunta. Ahí ya toca pues hacer uso de los grupos o cómo es ahí.
Sí, ahí ya ustedes pueden empezar a trabajar por grupos. No, todavía no me han enviado cómo quedaron conformados los grupos para yo saber qué grupos van a trabajar. Profe, lo De que momento, o sea, recordemos que las evidencias se envían de manera individual, ¿sí? Pero la Sí, trabajan por grupos. Entonces, en el ok, momento de la presentación, pues ponen una portada donde estén el nombre de cómo conformaron el grupo, ¿sí? Y de esta manera, pues yo ok, sé que, profesora. digamos, van a haber 3 personas que van a presentar el mismo trabajo. Ok, perfecto, profesora. Señor, profe. señora. Bueno, sobre ese archivo ya lo tengo listo, sin embargo, tengo todavía 3 aprendices que no me han confirmado si se van a unir o los van a hacer en individual. Entonces, yo le voy a pasar el archivo y esas 3 personas se las dejo en un cuadro aparte que diga pendiente, ¿me parece? Porque ya tengo los individuales y tengo los grupos ya conformados. No sé qué le Ah, bueno, parece. listo. ¿Sí? Ujú, Perfecto. listo, sí, señora. Bueno, Entonces, esas 2 evidencias ya las pueden ir trabajando. ¿Listo? Voy a mirar la siguiente, que es un informe de direccionamiento estratégico, a ver de qué se trata, para ver si también pueden ir hablando de eso. O nos toca esperar. Permítame un momento. Instructora, una consulta o los compañeros si alguien tiene la información. Eh, para este informe ejecutivo, ¿hay algún formato? Sí, eso lo descargan ahí. sí, hay una guía. Ustedes entran a la plataforma Sayuna y ahí aparece. Yair, es la misma, ¿cómo te explico? Hay una que dice guía de aprendizaje 1, ¿sí? Y ahí van a estar casi todas las evidencias, incluso de como esta fase, por así decirlo, de una parte. Ese archivo tiene 43 hojas. Si quieren, se los comparto por el grupo ahorita. ¿Les parece? Uy, yo te agradecería. Vale, vale, no se preocupen, yo se los paso. Ah, sí, ese direccionamiento estratégico, no. Pero igual, mire, aquí realmente la responsabilidad para que ingresen a la plataforma y eso es de cada uno, ¿sí? Todos los documentos están disponibles en la plataforma. Entonces, no tienen por qué estar pasando ni nada porque están en la plataforma. ¿Sí? Cualquier persona que los escuche dirá que es que no está, no está disponible o que solamente una persona tiene acceso a esa información. Aquí ustedes ingresan desde la fase de análisis. ¿Ustedes están viendo la plataforma Sayuna? Sí, señora, sí, señora. Entran acá por guía de aprendizaje, aquí les aparece la guía de aprendizaje, y aquí cada una de las actividades. Entonces, actividad de aprendizaje GA1 2103030022 AA1, le dan aquí en la flechita y aparecen las 2 evidencias. En este informe ejecutivo, le doy clic ahí, me lleva a la parte y aquí aparece para acceder al anexo. Entonces le doy clic y me lo descarga. Es un informe, no sé si lo alcanzan a ver, en Word. Entonces cada evidencia viene con su enlace. ¿Listo? No, no descargo, no se ve el Word, profe, pero sí. No descargo el Word. Sí, no se alcanza a ver el Word, pero sí se alcanza a ver que se descargó. Sí, sí, señora. Profe, y una pregunta, ¿y el material de apoyo para esa actividad? Es que yo no la encuentro. Listo, voy a volver. Entonces, estoy aquí en fase 1 de análisis. Aquí, fase 1 de análisis, aquí entro a material de formación y aquí encuentro todo. Entonces, entro a normativa y formalización de la empresa. Aquí me dice cómo lo quiero descargar, si en PDF o como algo interactivo. Yo lo puse aquí interactivo, entonces aquí aparece la introducción, comerciante, la empresa, la administración y síntesis. Entonces, introducción, aquí me aparece todo lo que, bueno, la introducción de la normatividad.
Le doy continuar, entonces aparece comerciante, el concepto, hay unos videos ahí, los deberes y los derechos de los comerciantes, aquí usted le da la flechita, eh, los trámites legales para ejercer el comercio, otro video, el registro mercantil, aquí aparece lo que tiene que tener en cuenta, entonces el RUT, el NIT, el SIU, la persona natural, la persona jurídica, la razón social, la razón comercial, el registro de personas naturales, el registro de personas jurídicas, Cámara y Comercio de los actos mercantiles, cuál es la función de Cámara y Comercio, aquí de los actos operaciones, cada uno. Y aquí aparece el enlace del Código de Comercio si lo quieren descargar. Le doy continuar. La empresa. Entonces aquí aparece la definición, clasificación, naturaleza. Me aparece un videito de lo que es la empresa, la clasificación, entonces según su objetivo, según su actividad económica, la procedencia de capital, la presentación de la información financiera, conformación de capital, naturaleza y tamaño. Aquí encuentran más o menos lo mismo que yo les expuse. Aquí sigue la sociedad ya, el concepto de la sociedad colectiva, todo lo que tiene que ver, la sociedad en comandita simple, le da clic en el más y ahí se le desglosa todo. La sociedad en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificada. Aquí habla de cómo se hace el registro, entonces el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, lo que tiene que tener en cuenta para conformar la empresa. Listo. De por sí, lo que hemos socializado el día de hoy y ayer. Sí, sí, esto fue prácticamente lo que nosotros, por eso les digo que ya pueden desarrollar las dos evidencias. Aquí están las causales de disolución, los fenómenos societarios, transformación, fusión, pero aquí no sé por qué no tuvieron en cuenta la decisión, las normas comerciales, laborales y tributarias, lo que uno tiene que tener en cuenta en el momento de que ya va a empezar a funcionar la empresa. Entonces, todas las normas que se deben tener en cuenta. Y aquí aparece un consejo técnico de la contaduría pública. Le sigo dando flechita y ya encuentro la parte de administración. Entonces, la teoría, lo que yo les hablaba, de los autores y los aportes que dieron, los principios básicos de las áreas funcionales, funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, el proceso administrativo, entonces lo que les hablé de la planeación, la organización, la dirección, el control y listo. ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes encuentran el material de formación. ¿Sí es claro? Sí, señora, sí, señora. Listo. Entonces, no sé si tengan más preguntas al respecto. Profe, del tema, pues como tal no, pero ¿se acuerda que ayer quedamos para que me ayudara a averiguar lo de la chica que me preguntó el patrocinio, ¿se acuerda? ¿Qué era? Que ella una empresa la contactó que estaba interesada en su hoja de vida para patrocinar. Ay, sí. Averiguar. Sí, a mí ¿El se me lunes? olvidó. Bueno, entonces El no se lunes preocupe, yo el tocó. lunes le escribo y le recuerdo. Listo, por favor, Listo. el lunes, por ¿Sí? allá son las 9 de la mañana, me manda el mensaje para Listo. yo en ese momento ir a buscar a la persona, porque Perfecto. no recuerdo, es que en este momento hay un movimiento ¿de qué? De personas, entonces están llegando, se están yendo, entonces la verdad no tengo claro el nombre de la persona que está al frente del contrato laboral, el contrato de aprendizaje, perdón, Ok. para poderle dar la razón a la persona. Y sobre Bueno. los instructores transversales, nada, no se sabe todavía nada. Nada, no nos han dicho nada, pues ya el lunes ustedes comienzan con el profesor Héctor. ¿Y él es de qué competencia? Él va a manejar la parte de las competencias de comunicación. Eso está acá en el cronograma. Pero un momentico, yo miro. Ya les digo cómo se llama la competencia que van a ver con él. Sí, es algo de comunicación, pero no tengo presente.
Ujú. Que me pase. Sí. Acá está. Es esta. Analizar los componentes de la comunicación según sus características. 20 de octubre. Mire, aquí están las fechas. Ok, listo. ¿Listo? Él va a dejar los anuncios como usted, ¿sí? De sesiones, o es en otro lado. Sí, yo creo que sí. De todas maneras, yo voy a actualizar la parte del perfil para poner el número telefónico de Nisley por si algún instructor se quiere contactarla, busquen el contacto por ahí. Listo. Bueno, Bueno, sí, señora, gracias, profe. listo, sí, señora. Entonces, creo que no hay más preguntas. Espero los temas les hayan quedado claros. Lo complementan con el material de formación y el material adicional, el material de apoyo que trae la plataforma. Revisen en la guía de aprendizaje que también viene fuentes bibliográficas que son enlaces activos que los llevan a ahondar más en la información. Entonces, cualquier cosita, pues nos estamos hablando. Les deseo a todos un feliz fin de semana, descansen, por favor, avancen. Yo mañana me siento a calificar todas las evidencias para ver si el martes, nos reunimos para hacer el cierre ya de la inducción y poder registrar el juicio evaluativo en la Profe, plataforma una social. pregunta. Ujú. Señora. Usted, no sé si de pronto usted pudo hablar con los otros instructores, o sea, con todos vamos a tener clase a las 7 de la noche o eso no se ha definido. Eso es un acuerdo que se hace entre el instructor y los aprendices. Porque hay instructores que, digamos, ellos salen de formación y no alcanzan a llegar a las 6, entonces, pues, se hace a las 7, pero hay otros que pueden iniciar a las 6. Entonces, eso ya es de acuerdo a cómo los acuerdos que ustedes lleguen con el instructor. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. bueno, listo. Entonces, para todos, Dios los bendiga, cuídense mucho, pórtense juiciosos y nos vemos la otra semana. Gracias, buen fin de semana. Bendiga. Listo, profe, buenas noches, muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias, profe.